Biografía de Albert Einstein. Biografía 39x60. De modo que Einstein decidió aceptar de nuevo la hospitalidad británica de Locker Lanson durante el mes que faltaba para su previsto viaje a Estados Unidos en octubre. Elsa, que prefirió quedarse en Bélgica para ir preparando las maletas, le pidió a un periodista del Sunday Express que se encargara de que Einstein llegara a salvo a Inglaterra. Dado que era un buen periodista, él mismo acompañó a Einstein en el viaje, e informó de que, mientras cruzaban el Canal de la Mancha, el científico había sacado su cuaderno de notas y se había puesto a trabajar en sus ecuaciones. En una escena digna de una película de James Bond, Locker Lanson hizo que dos jóvenes ayudantes femeninas se llevaran a Einstein a una escondida casita de campo de su propiedad situada en un páramo costero al nordeste de Londres. Allí se vio envuelto en una astracanada mezcla de secretismo y publicidad. Las dos jóvenes posaron junto a él esgrimiendo sendas escopetas de caza para una fotografía que luego se entregó a las agencias de prensa, al tiempo que Locker Lanson declaraba: si se acerca cualquier persona no autorizada, recibirá una ráfaga de postas. Menos intimidante sería la valoración que haría el propio Einstein de su seguridad. La belleza de mis guardaespaldas desarmaría a un conspirador antes que sus escopetas, le diría a un visitante. Entre quienes penetraron en aquel modesto perímetro de seguridad se encontraba un exministro de Exteriores, que deseaba hablar de la crisis de Europa. El hijastro político de Einstein, Dmitry Marianov, que fue a entrevistarle para escribir un artículo que había vendido a una publicación francesa. Walter Mayer, que le ayudó a proseguir su ingrata tarea de encontrar las ecuaciones de la teoría del campo unificado, y el famoso Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 557. Preparado por Patricio Barros. Escultor Jacob Epstein, que pasó 3 días realizando un hermoso busto del científico. El único que tuvo problemas con las guardaespaldas fue Epstein, que les preguntó si podía sacar una de las puertas de sus goznes a fin de tener mejor ángulo para elaborar la escultura. Ellas me preguntaron socarronas si luego querría quitar el tejado, recordaría posteriormente. Creo que eso también me habría gustado, pero no se lo pedí, ya que a aquellos ángeles guardianes parecía molestarles un poco mi intrusión en el retiro de su profesor. Al cabo de 3 días, sin embargo, las guardianas mostraban ya más afectuosas con Epstein, y al acabar las sesiones de escultura se sentaban a beber cerveza todos juntos. 1115. Durante todo ese tiempo el humor de Einstein permaneció intacto. Entre las cartas que recibió mientras estuvo en Inglaterra había una de un hombre que tenía la teoría de que la gravedad significaba que, conforme la Tierra iba rotando, había momentos en que la gente estaba cabeza abajo, o en posición horizontal. Tal vez, especulaba, eso llevaba a la gente a hacer estupideces, tales como enamorarse. Enamorarse no es lo más estúpido que hace la gente, garabateó Einstein en la carta, pero no puede hacerse responsable de ello a la gravitación. 1116. La principal aparición pública que hizo Einstein durante este viaje fue para pronunciar un discurso en el Royal Albert Hall de Londres, el 3 de octubre, en un acto destinado a recaudar dinero para los eruditos alemanes desplazados. Algunos sospecharon, seguramente con razón, que Locker Lanson había exagerado la amenaza a la seguridad de Einstein y la publicidad dada a su escondite a fin de promover la venta de invitaciones para aquel acto. Si fue así, desde luego lo consiguió. Las 9000 localidades de la sala se llenaron, al tiempo que la gente abarrotaba el pasillo central y los laterales. 1 millar de estudiantes hicieron de acomodadores, además de formar una guardia contra cualquier manifestación pro-nazi que pudiera materializarse, aunque no hubo ninguna. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 558. Preparado por Patricio Barros. Einstein habló, en inglés, sobre la vigente amenaza a la libertad, aunque tuvo especial cuidado de no atacar concretamente al régimen nazi. Si queremos resistir a las potencias que amenazan con suprimir la libertad intelectual e individual, debemos tener claro lo que está en juego, dijo. Sin dicha libertad no habría existido Shakespeare, ni Goethe, ni Newton, ni Faraday, ni Pasteur, ni Lister. La libertad era uno de los fundamentos de la creatividad. Habló también sobre la necesidad de la soledad. La monotonía de una vida tranquila estimula a la mente creativa, declaró, y a continuación repitió una sugerencia que ya había hecho cuando era más joven. Que los científicos deberían trabajar como farreros a fin de que pudieran dedicarse a pensar sin que nadie les molestara. 1117. Era aquella una observación reveladora.
Para Einstein la ciencia era una actividad solitaria, y parecía no darse cuenta de que para otros esta podía resultar mucho más fructífera cuando se realizaba de manera colectiva. En Copenhague y en otros lugares, los miembros del equipo de científicos que habían desarrollado la mecánica cuántica se habían ido basando mutuamente unos en las ideas de otros a un ritmo frenético. En cambio, los grandes avances de Einstein eran del tipo de los que podían lograrse, tal vez contando solo con alguien que hiciera ocasionalmente de caja de resonancia y de ayudante matemático, por parte de alguien que trabajara en una oficina de patentes de Berna, en el desván de un piso de Berlín, incluso en un faro. El 7 de octubre de 1933, el transatlántico Westmoreland, que había zarpado de Amberes con Ailsa y Ellen Dukas a bordo, recogió a Walter Mayer y a Einstein en Southampton. Este no pensaba alejarse por mucho tiempo. De hecho, tenía planeado pasar otra temporada en el colegio universitario de Christ Church, en Oxford, la primavera siguiente. Sin embargo, y a pesar de que viviría aún otros 22 años más, Einstein jamás volvería a ver Europa. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 559 preparado por Patricio Barros. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 560 preparado por Patricio Barros. Capítulo 19 Estados Unidos 1939, el número 112 de Mercer Street. Contenido. Princeton pasatiempos. La muerte de Elsa. La política de preguerra. Princeton. El transatlántico Westmoreland, que llevaba a Einstein, a sus 54 años de edad, a la que se convertiría en su nueva patria, atracó en el puerto de Nueva York el 17 de octubre de 1933. Aguardando para recibirle bajo la lluvia en el muelle de la calle 33 había un comité oficial encabezado por su amigo Samuel Untermeyer, un destacado abogado, que llevaba unas orquídeas que él mismo había cultivado y que iba acompañado Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 561 preparado por Patricio Barros de un grupo de animadoras que tenían previsto desfilar con él en una espectacular ceremonia de bienvenida. Sin embargo, ni Einstein ni su séquito aparecieron por ninguna parte. Abraham Flexner, el director del Instituto de Estudios Avanzados, estaba obsesionado por protegerles de la publicidad independientemente de cuáles fueran las peculiares preferencias de Einstein. De modo que había enviado un remolcador, en el que viajaban 2 administradores del instituto, con el encargo de hacer desaparecer a Einstein del Westmoreland en cuanto el barco pasara la cuarentena. No haga declaraciones ni conceda entrevistas sobre ningún tema, le había advertido Flexner por cable. Para reiterar el mensaje, le envió también una carta por medio de uno de los administradores que fueron a recibir el barco de Einstein. Su seguridad en Estados Unidos depende de su silencio y de que se abstenga de asistir a actos públicos, decía. 1118 cargado con el estuche de su violín, y con la profusa cabellera asomándole por debajo de un sombrero negro de ala ancha, Einstein desembarcó furtivamente en el remolcador, que les trasladó a él y a su equipo hasta el puerto de Battery Park, donde aguardaba un coche que les devana de inmediato a Princeton. Lo único que quiere el Dr. Einstein es que se le deje en paz y tranquilidad, declaró Flexner a los periodistas. 1119 en realidad también quería un periódico y un helado. De modo que en cuanto estuvo instalado en la posada Peacock Inn de Princeton, se puso ropa más informal y, fumando su pipa, se dirigió a pie a un kiosco, donde compró un periódico vespertino para reírse con los titulares que hablaban del misterio de su paradero. Luego se dirigió a una heladería, denominada Baltimore, donde señaló con el dedo el helado que un joven estudiante acababa de comprar y luego se señaló a sí mismo. Mientras la camarera le cobraba y le daba el cambio, le dijo: «Este irá a mi álbum de recortes». 1120 a Einstein se le dio un despacho situado en una esquina de una sala universitaria que servía de sede temporal del instituto. Había en ese Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 562 preparado por Patricio Barros. Momento 18 académicos en régimen de residencia, entre ellos los matemáticos Oswald Veblen, sobrino del teórico social Thorstein Veblen, y John von Neumann, pionero de la teoría de computación. Cuando Einstein se presentó en su despacho, le preguntaron qué material necesitaba. «Un escritorio o mesa, una silla, papel y lápices», respondió. «Ah, sí. Y una gran papelera donde poder arrojar todos mis errores». 1121 Elsa y él pronto encontraron una casa en alquiler, lo que celebraron ofreciendo un pequeño recital musical en el que se interpretaron obras de Haydn y de Mozart.
El célebre violinista ruso Toscha Seidel hizo de solista, mientras Einstein hacía de segundo violín. A cambio de algunos trucos para mejorar su técnica con el violín, este trató de explicarle la teoría de la relatividad a Seidel y le hizo unos cuantos dibujos de varas en movimiento cuya longitud se contraía. 1122. A partir de aquí empezaron a proliferar en la localidad los relatos populares en torno al amor de Einstein por la música. Uno de ellos le retrataba tocando en un cuarteto con el virtuoso del violín Fritz Kreisler. En un determinado momento pierden la sincronización. Kreisler deja de tocar y se vuelve hacia Einstein con burlona exasperación. ¿Qué ocurre, profesor? ¿Es que no sabe contar? 1123. Otro relato más conmovedor cuenta que una tarde, un grupo cristiano de oración decidió reunirse para pedir por los judíos perseguidos. Einstein les sorprendió a todos preguntando si podía asistir. Llevó consigo su violín, y, a modo de plegaria, interpretó un solo. 1124. Muchas de sus interpretaciones eran totalmente improvisadas. En la primera fiesta de Halloween que pasó en Estados Unidos desarmó a un grupo de asombradas niñas de 12 años, que habían ido a su casa con la intención de gastarle una broma, apareciendo de repente en la puerta y dándoles una serenata con su violín. En Navidad, cuando se presentaron varios miembros de la primera iglesia presbiteriana delante de su casa cantando villancicos, él salió fuera, se dirigió caminando sobre la nieve hacia una de las mujeres, lee Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 563. Preparado por Patricio Barros, pidió prestado su violín y les acompañó en su actuación. Era una persona tan amable. Recordaría uno de los miembros del grupo. 1125. Einstein no tardó en adquirir la imagen, que casi llegó a asumir proporciones de leyenda, pero que, no obstante, tenía una base real, de ser un profesor amable y bondadoso, distraído a veces pero indefectiblemente agradable, que caminaba siempre sumido en sus pensamientos, ayudaba a los niños con sus deberes, y rara vez se peinaba o llevaba calcetines. Con la divertida conciencia de sí mismo habitual en él, Einstein alimentaba aquellas percepciones. Soy una especie de figura antigua conocida sobre todo por no usar calcetines y a la que pasean en ocasiones especiales como curiosidad, bromeaba. Su aspecto algo desaliñado era en parte una manifestación de su sencillez y en parte un pequeño acto de rebeldía. He llegado a una edad en la que, si alguien me dice que lleve calcetines, no tengo por qué hacerle caso, le diría a un vecino. 1126. Sus ropas amplias y cómodas se convirtieron en símbolo de su falta de pretensiones. Tenía una chaqueta de cuero que solía llevar tanto a los actos oficiales como a los extraoficiales. Cuando una amiga descubrió que tenía algo de alergia a los jerseys de lana, fue a una tienda de excedentes y le compró unas sudaderas de algodón, que luego él llevaría constantemente. En cuanto a su aversión a los cortes de pelo y los acicalamientos capilares, resultaba tan contagiosa que Elsa, Margot y su hermana Maja acabarían exhibiendo la misma desaliñada profusión de canas. Einstein haría tan famosa la imagen del genio desaliñado como Chaplin la del vagabundo. Era amable, pero solitario. Brillante, pero perplejo. Iba por ahí con aire distraído y una irónica sensibilidad. Rezumaba honestidad. A veces, aunque no siempre, era tan ingenuo como aparentaba. Se preocupaba apasionadamente por la humanidad, y a veces también por las personas concretas. Fijaba su mirada en verdades cósmicas y en cuestiones globales, lo que le permitía parecer distanciado del aquí y el ahora. Este papel que él Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 564. Preparado por Patricio Barros representaba no estaba lejos de la verdad, pero disfrutaba representándolo a fondo, sabedor de que se trataba de un gran papel. Asimismo, por entonces Einstein se había adaptado de buena gana al papel que representaba Elsa, el de una esposa que podía ser tan devota como exigente, tan protectora como acosada ocasionalmente por las aspiraciones sociales. Habían aprendido a convivir cómodamente después de haber pasado algunas dificultades. Yo lo manejo, diría Elsa orgullosa, pero nunca dejo que sepa que lo manejo. 1127. En realidad él sí lo sabía, e incluso lo encontraba un tanto divertido. Así, por ejemplo, cedió a las críticas de Elsa en el sentido de que fumaba demasiado, y cuando llegó la festividad del Día de Acción de Gracias, a finales de noviembre, le prometió que se abstendría de fumar su pipa hasta el año nuevo. Cuando Elsa se jactó de ello en una comida, él refunfuñó. Como veis, ya no soy esclavo de mi pipa, pero ahora soy esclavo de esa mujer.
Einstein mantuvo su palabra, pero la mañana de Año Nuevo se levantó con las primeras luces del alba, y ya no se ha quitado la pipa de la boca salvo para comer y dormir, según les contaría Elsa a unos vecinos días después de que hubiera finalizado la promesa. 1128. La mayor fuente de fricción para Einstein provenía del deseo de Flexner de protegerle de la publicidad. Einstein, como siempre, se mostraba menos melindroso con ese asunto que sus amigos, sus patrocinadores y sus autoproclamados protectores. El destello ocasional de los flashes hacía destellar también sus ojos. Y lo que era más importante, estaba dispuesto a soportar tales indignidades, e incluso deseoso de hacerlo, si podía emplear su fama para recaudar dinero y simpatías para la difícil situación de los judíos europeos, que seguía empeorando. Aquel activismo político hacía que la propensión de Einstein a la publicidad le resultara aún más desconcertante a Flexner, él mismo un judío estadounidense tradicionalista y asimilado. Él consideraba que podía Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 565 preparado por Patricio Barros provocar una reacción de antisemitismo, especialmente en Princeton, donde el instituto estaba atrayendo a numerosos eruditos judíos hacia un entorno que, en el mejor de los casos, se mostraba socialmente receloso de ellos. 1129 Flexner se sintió especialmente contrariado cuando Einstein, de manera bastante encantadora, aceptó un sábado reunirse en su casa con un grupo de muchachos de una escuela de Newark que habían formado un club científico al que habían dado su nombre. Elsa hizo galletas, y cuando la conversación se centró en los líderes políticos judíos, señaló: "No creo que en este país haya antisemitismo". Einstein estuvo de acuerdo. Aquella se habría limitado a ser simplemente una agradable visita de no ser porque el asesor que acompañaba a los chicos escribió un pintoresco relato, centrándose en las ideas de Einstein acerca de la difícil situación de los judíos, que luego se publicó en la portada del periódico Sunday Ledger, de Newark. 1130 Flexner se puso furioso. Yo quería sencillamente protegerle, escribió en una carta a Elsa, a quien envió el artículo de Newark acompañado de una adusta nota. Esa es exactamente la clase de cosas que me parecen absolutamente indignas del profesor Einstein, le decía. Esto dañará la estima que le tienen sus colegas, puesto que creerán que él busca esa publicidad, y yo no veo cómo se les puede convencer de que no es ese el caso. 1131 Luego Flexner le pedía a Elsa que disuadiera a su marido de presentarse en un recital de música que estaba previsto que se celebrara en Manhattan, y cuya invitación él ya había aceptado, destinado a recaudar dinero para los refugiados judíos. Sin embargo, y al igual que su esposo, Elsa no era del todo reacia a la publicidad ni a colaborar en las causas judías, y tampoco le hacían demasiada gracia los intentos de control de Flexner. De modo que le respondió con una negativa bastante directa. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 566 preparado por Patricio Barros. Eso hizo que Flexner le enviara al día siguiente una carta sorprendentemente rotunda, cuyo contenido, según señalaba, había discutido con el presidente de la Universidad de Princeton. Haciéndose eco de los sentimientos de algunos de los amigos europeos de Einstein, incluidos los Born, Flexner advertía a Elsa de que, si los judíos recibían demasiada publicidad, esto podía avivar el antisemitismo. Es perfectamente posible crear un sentimiento antisemita en Estados Unidos. No hay peligro de que se cree dicho sentimiento si no es por parte de los propios judíos. Hay ya signos inconfundibles de que en Norteamérica se ha incrementado el antisemitismo. Es precisamente porque yo soy judío y porque deseo ayudar a los judíos oprimidos en Alemania por lo que mis esfuerzos, aunque continuos y en cierta medida fructíferos, son absolutamente callados y anónimos. Lo que está en juego es la dignidad de su esposo y del instituto según los más elevados criterios norteamericanos y la forma más efectiva de ayudar a la raza judía en Norteamérica y en Europa. 1132 Aquel mismo día, Flexner escribió directamente a Einstein defendiendo el argumento de que los judíos como ellos debían pasar desapercibidos debido a que la tendencia a una excesiva publicidad podía despertar el antisemitismo. Soy de tal parecer desde el momento en que Hitler inició su política antijudía, y he actuado en consecuencia, escribió. Ha habido indicios en las universidades norteamericanas de que los estudiantes y profesores judíos pueden sufrir si no se emplea la máxima cautela. 1133 De manera en absoluto sorprendente, Einstein siguió adelante con su previsto recital benéfico en Manhattan, donde cada uno de los 264 invitados tuvo que pagar por su asistencia $25.
Se interpretó el concierto para dos violines en re menor de Bach y el cuarteto en sol mayor de Mozart. Incluso se permitió libre acceso a la prensa. Quedó tan absorto en la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 567 preparado por Patricio Barros. Música, informaba la revista Time, que, con la mirada ausente, seguía pulsando las cuerdas cuando la representación ya había terminado. 1134. En su intento de evitar actos como aquel, Flexner había empezado a interceptar el correo de Einstein y a declinar invitaciones en su nombre. Se hallaba, pues, el terreno abonado para un enfrentamiento cuando el rabino Stephen Wise, de Nueva York, decidió que sería buena idea lograr que Einstein se entrevistara con el presidente Franklin Roosevelt, confiando en que ello serviría para llamar la atención sobre el trato dado a los judíos en Alemania. FDR no ha movido un dedo en favor de los judíos de Alemania, y con eso bastaría, le escribió Wise a un amigo. 1135. El resultado fue una llamada telefónica del secretario para Asuntos Sociales de Roosevelt, coronel Marvin McIntyre, en la que invitaba a Einstein a la Casa Blanca. Cuando Flexner se enteró de ello, se puso furioso. Llamó a la Casa Blanca y le soltó un duro sermón al no poco sorprendido coronel McIntyre. Todas las invitaciones, le dijo Flexner, habían de pasar primero por él mismo. A continuación declinó la oferta en nombre de Einstein. Por si ello fuera poco, Flexner procedió luego a escribirle una carta oficial al presidente. Esta tarde me he sentido obligado a explicarle a su secretario, le dijo, que el profesor Einstein había venido a Princeton con el propósito de llevar a cabo su trabajo científico en soledad, y que resultaba absolutamente imposible hacer ninguna excepción que inevitablemente se convertiría en noticia pública. Einstein no supo nada de todo aquello hasta que Henry Morgenthau, un destacado líder judío que estaba a punto de convertirse en secretario del Tesoro, quiso averiguar a qué se debía aquel aparente desaire. Consternado al descubrir el atrevimiento de Flexner, Einstein escribió a Eleanor Roosevelt, su alma gemela política. No puede imaginarse lo interesante que habría sido para mí conocer al hombre que está abordando con titánica energía el mayor y más difícil problema de nuestro tiempo, le escribió. Sin embargo, el caso es que no me ha llegado ninguna invitación en ese sentido. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 568 preparado por Patricio Barros. Eleanor Roosevelt le respondió personal y cortésmente. La confusión se debía, le explicaba, al hecho de que Flexner se hubiera mostrado tan categórico en su llamada telefónica a la Casa Blanca. Espero que usted y la señora Einstein puedan venir pronto, añadió. Elsa le respondió no menos cortésmente. Ante todo, excuse, por favor, mi rudimentario inglés. El doctor Einstein y yo misma aceptamos con un sentimiento de gratitud su muy amable invitación. Albert y Elsa llegaron a la Casa Blanca el 24 de enero de 1934 a la hora de cenar, y pasaron allí la noche. El presidente pudo conversar con ellos en un alemán pasable. Entre otras cosas, hablaron de los grabados marinos de Roosevelt y de la pasión de Einstein por la navegación. A la mañana siguiente, este escribió 8 líneas de ripios dedicados a la reina Isabel de los belgas en papel de carta de la Casa Blanca informando de su visita, pero no hizo ninguna declaración pública. 1136. La intromisión de Flexner había enfurecido a Einstein, que se quejó de ello en una carta dirigida al rabino Wise, en la que puso como dirección del remitente campo de concentración de Princeton. Asimismo, envió una lista de 5 páginas con las injerencias de Flexner a los administradores del instituto. O le aseguraban que no volvería a haber más interferencias constantes de un tipo que no toleraría a nadie que se respete, amenazaba a Einstein, o les propondré tratar con ustedes la manera de romper mis relaciones con el instituto de una manera digna. 1137. Se le dio la razón a Einstein, y Flexner hubo de rectificar. Sin embargo, como resultado de ello, Einstein perdió su influencia con Flexner, a quien posteriormente se referiría como uno de sus pocos enemigos en Princeton. 1138. Cuando Erwin Schrödinger, compañero de viaje de Einstein a través de los campos minados de la mecánica cuántica, llegó a Princeton como refugiado aquel mes de marzo, se le ofreció un puesto en la universidad. Él, en cambio, deseaba ir al Instituto de Estudios Avanzados. Einstein trató de interceder en favor suyo ante Flexner, pero fue en vano. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 569 preparado por Patricio Barros. Flexner ya no le hacía favores, aunque ello significara privar al instituto de Schrödinger.
Durante su breve estancia en Princeton, Schrödinger le preguntó a Einstein si finalmente iba a volver a Oxford más adelante aquella primavera, tal como tenía previsto. Él mismo se había calificado de ave de paso cuando había puesto rumbo al Tecnológico de California allá por el 1931, y no estaba muy claro, acaso ni siquiera en su propia mente, si aquello lo veía como una liberación o como algo lamentable. Pero lo cierto es que ahora se encontraba cómodo en Princeton, sin ningún deseo de volver a levantar el vuelo. ¿Por qué un viejo como yo no habría de disfrutar de paz y sosiego por una vez? Le había preguntado Einstein a su amigo Max Born. De modo que le pidió a Schrödinger que transmitiera sus más sinceras disculpas. Lamento decirle que me ha pedido que le escriba para darle un no definitivo, informaría Schrödinger a Lindemann. La razón de su decisión es en realidad que le aterroriza todo el ruido y el alboroto que se armaría a su alrededor si fuera a Europa. Asimismo, a Einstein le preocupaba la idea de que si iba a Oxford, también se esperaría que fuera a París y a Madrid, y me falta coraje para acometer todo eso. 1139 Los astros se habían confabulado para crear en Einstein cierta sensación de inercia, o al menos cierto cansancio de ir de un lado a otro. Además, Princeton, que él había calificado como una pipa todavía por fumar en su primera visita en 1921, le cautivó con su frondoso encanto y sus ecos neogóticos de ciudad universitaria europea. Un pueblo pintoresco y ceremonioso de endebles semidioses que se pavonean sobre sus agarrotadas piernas, lo llamaba en una carta a Isabel, la reina madre de Bélgica desde la muerte del rey. Al ignorar ciertas convenciones sociales, he podido crearme una atmósfera propicia para el estudio y libre de distracciones. 1140 A Einstein le gustaba especialmente el hecho de que Estados Unidos, pese a sus desigualdades de riqueza y sus injusticias raciales, tenía más de meritocracia que Europa. Lo que hace al recién llegado devoto de este país Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 570 preparado por Patricio Barros es el rasgo democrático de la gente, decía con admiración. Nadie se humilla ante otra persona o clase. 1141 Esto era consecuencia del derecho de las personas a decir y pensar lo que querían, una característica que siempre había sido importante para Einstein. Además, la falta de tradiciones asfixiantes alentaba más la clase de creatividad de la que él había disfrutado siendo estudiante. La juventud estadounidense tiene la buena fortuna de que sus puntos de vista no se ven perturbados por tradiciones anticuadas, señalaba. 1142 También a Elsa le gustaba Princeton, lo cual era importante para Einstein. Ella le había estado cuidando tan bien y durante tanto tiempo, que él se había vuelto más solícito a sus deseos, especialmente a su instinto hogareño. Todo Princeton es un gran parque con árboles maravillosos, le escribiría Elsa a una amiga. Casi se podría creer que estamos en Oxford. La arquitectura y la campiña le recordaban a las de Inglaterra, e incluso se sentía algo culpable por el hecho de que ella estuviera tan cómoda mientras que en Europa otros sufrían. Aquí somos muy felices, quizá demasiado felices. A veces uno tiene mala conciencia. 1143 Así pues, en abril de 1934, justo 6 meses después de su llegada, Einstein anunció que se quedaba en Princeton definitivamente y que pasaba a incorporarse al instituto a tiempo completo. En los 21 años que le quedaban de vida, Einstein jamás volvería a vivir en ningún otro lugar. No obstante, sí se presentó en las fiestas de despedida que se habían programado aquel mes a fin de recaudar fondos para varias de sus instituciones benéficas preferidas. Esas causas se habían hecho casi tan importantes para él como su ciencia. Como declararía en uno de aquellos actos. Luchar por la justicia social es lo más valioso que se puede hacer en la vida. 1144 Por desgracia, justo cuando habían decidido quedarse, Elsa tuvo que viajar a Europa para cuidar de su enérgica y aventurera hija mayor, Use, que, después de divertirse con el romántico radical Georg Nikolai, se había casado Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 571 preparado por Patricio Barros con el periodista literario Rudolf Kaiser. Ilse padecía lo que en un primer momento se había creído que era tuberculosis, pero que había resultado ser leucemia, y su afección había ido a peor. Ahora se había trasladado a París para que su hermana Margot pudiera cuidar de ella. Insistiendo en que sus problemas eran meramente psicosomáticos, Ilse se había negado a recibir medicación y, en lugar de ello, se había embarcado en una prolongada psicoterapia. Ya al comienzo de su enfermedad, Einstein había tratado de persuadirla de que fuera a ver a un médico, pero ella se había negado.
Cuando toda la familia, a excepción del propio Einstein, se congregó junto a su lecho en el piso de Margot en París, ya poco se pudo hacer. La muerte de Ilse dejó desolada a Elsa, que cambió y envejeció, recordaría posteriormente el marido de Margot, hasta hacerse casi irreconocible. En lugar de disponer que las cenizas de Ilse se depositaran en una cripta, Elsa las puso en una bolsa precintada para llevárselas consigo. No puedo separarme de ellas, dijo. He de tenerlas. Biografía generada por Biografías en español.